Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo a Ricardo Reyes del programa de Derecho a la Información de Artículo 19 su presencia con nosotros. Con él vamos a platicar sobre las tendencias de la publicidad oficial en el segundo año de Andrés Manuel López Obrador. Ricardo, saludamos con mucho gusto a Arturo González, una servidora Marcela Pámanes, y de verdad valoramos mucho la presencia de Artículo 19 cada vez que los invitamos y que están con nosotros. Sí es importante saber cuáles son las estrategias que ha seguido el presidente, por lo menos en lo que se conoce del segundo año, en relación a la publicidad, y si realmente la mañanera ha constituido como la gran diferencia en lo que tiene que ver con publicidad oficial de este gobierno. Hola, muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación, su espacio, y bueno, poner la disposición siempre de Artículo para estar con ustedes. Pues bueno, sobre tu pregunta, creo que identificamos ciertas características que son reiterativas al primer año de gobierno de Andrés Manuel, en el sentido de, uno, se vuelve a disminuir los recursos ejercidos en publicidad oficial, bajaron casi como alrededor de 1,000 millones, un poquito menos, a lo ejercido en el primer año, y considerablemente se reduce a más o menos una quinta parte de lo ejercido en el segundo año de Enrique Peña Nieto, si comparamos el segundo año de cada presidente. Lo cual pues sí nos muestra, ¿no?, parte de que en efecto uno de los compromisos que tenía el presidente en su plan de austeridad era reducir considerablemente la publicidad oficial. Esto se cumple, pero una de las tendencias que justamente identificamos es que pues las malas prácticas persisten, ¿no? Las malas prácticas en el sentido de que a falta de criterios y reglas claras de asignación, pues se permite la concentración del gasto en determinados medios, poquitos medios, los medios más hegemónicos, no se concentren la gran totalidad de los recursos, y por otro lado, pues que a los que no se les da, pues se les sigue dejando de lado para no recibir recursos de publicidad oficial. Y esto se debe a que tenemos vigente una ley que no regula adecuadamente justamente estas prácticas, ¿no? Y que han sido señaladas justamente desde la administración anterior. Y en relación justamente a lo que mencionaba sobre las mañaneras, pues creo que la política de esta administración ha sido muy clara. Uno, que no tiene intenciones de invertir más recursos económicos en publicidad oficial, es decir, a los medios de comunicación, porque la justificación y que la ha hecho expresa el presidente es que él dice que las mañaneras suplen esta actividad o este acto de publicidad oficial por medio o a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el presidente presume que en las mañaneras se pueden salvar o llevar a cabo justamente estos ejercicios de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas. Cuando se ha identificado, muchos medios de comunicación lo han identificado a través de diversos análisis de declaraciones o contraste de datos que ha emitido el presidente, pues que la información que se emite en las mañaneras no es del todo certera, no es del todo cierta, son verdades a medias, son datos imprecisos o datos no comprobables, y pues que esto tiene un efecto negativo en el ejercicio de derechos de la población. Uno, porque pues nosotros somos como audiencia los receptores y los consumidores de esta información y somos los más interesados en conocer pues justamente esta información, múltiple información de diversos temas, de programas sociales, cuestiones políticas, electorales, de salud, de educación, etcétera, que el Estado debe informarnos y que se está haciendo indebidamente a través de las mañaneras. Ahora, sí, esta es algo que se ha venido discutiendo mucho y se ha venido analizando. Ahora, llama la atención que los medios que siempre han recibido más recursos sigan estando presentes en esta época de Andrés Manuel López Obrador, en este periodo de Andrés Manuel López Obrador, porque 10 de estos medios fueron los que concentraron más del 52% de los recursos, ocupando los 3 primeros lugares, nada menos que Televisa, TV Azteca, y llama la atención el ingreso de La Jornada, ¿no? Que tal pareciera que es el diario oficial del gobierno. Sí, tienes toda la razón. Ha sido un
un cambio ahí justamente con la entrada de la jornada. Televisa y TV Azteca son los medios que siempre han acaparado la gran totalidad de la pauta publicitaria. Y sí, o sea, justamente lo que mencionas nos demuestra que la independencia, la autonomía de los medios de comunicación es algo que todavía se puede poner en cuestión. Y que justamente a través de las líneas editoriales, las narrativas editoriales que tienen determinados medios, pues justamente son lo que permite que unos tengan acceso a publicidad oficial y otros no. Que la tengan total o no la tengan totalmente, o que tengan mejores beneficios sobre otros medios de comunicación. El famoso dicho del premio o castigo, ¿no? Se paga para que hablen bien de uno o se paga para que no hablen mal de uno. Y bueno, o sea, son los medios de comunicación los que justamente a través de sus líneas editoriales pues están mostrando cierta simpatía, cierta animadversión con el gobierno para tener una tendencia hacia, ya sea negativa o positiva, pero que se ve reflejada justamente en los números, ¿no? del dinero que reciben por publicidad oficial. Ricardo Reyes, te saluda Arturo González, buenos días. ¿Qué tanto se ha avanzado? Porque se ha hablado mucho de ello, de la necesidad de crear un criterio claro, claro para todos respecto a la publicidad oficial, es decir, que la inversión que haga el gobierno o todos los gobiernos, desde los municipios hasta el federal, en medios de comunicación corresponda con las audiencias y la utilidad pública de esos medios. ¿Hay avances en este gobierno en ese sentido? Creo que los avances que en ese aspecto que se han dado y que se han discutido sobre todo vienen más desde la academia y la sociedad civil, que hemos analizado y discutido este tipo de temas, no tanto en el gobierno, porque las prácticas en el gobierno pues siguen siendo las mismas de hace 1, 2, 3, 5, 10 años, ¿no? Pero justamente en el tema en específico que menciona sobre cómo distribuir la pauta publicitaria a los medios de comunicación y qué medios de comunicación vamos a utilizar para llegar a determinadas audiencias, como que sí se ha discriminado en la práctica este tema. Y justamente una de las respuestas que hemos tratado de allegar justamente a los gobiernos es que no solamente se trata de dar X porcentaje a determinados medios de comunicación y que la información llegue a sus audiencias, sino que se debe analizar qué tipo de mensajes tiene que emitir los gobiernos, las instituciones, si son instituciones de salud, si son instituciones de educación, de campañas políticas, de políticas públicas, etcétera, y pensar también en los tipos de audiencia a quienes se va a dirigir esta información, porque en un país tan pluricultural y tan diverso y tan grande como es México, pues tenemos distintas sociedades. No es la misma la sociedad del norte que la del centro, que la del sur, una comunidad indígena en Chiapas, a comunidades a lo mejor rurales en Chihuahua, no sé, donde también las brechas digitales, las brechas culturales, las brechas de idioma, las brechas de infraestructura, pues pueden determinar también el nivel de alcance y penetración de los mensajes. Entonces, a través de estos estudios podemos determinar cuáles son los medios más idóneos para llegar a determinadas audiencias. Y esto nos hace voltear a ver pues que existen, más allá de los medios de comunicación más tradicionales como la tele, la radio, las redes sociales, pues que existen radios comunitarias, existe el perifoneo, las radios independientes, los panfletos, otras formas y medios de comunicación que no necesariamente son masivos, pero que tienen un mayor alcance y mayor penetración para determinadas audiencias o sociedades. Y son justamente el donde no se está poniendo la lupa justamente para llegar a estas mismas. Y es algo que se debería de tomar en cuenta, que se debe poner en la mesa y de estar plasmado claramente en una ley. Fíjate que tocas un tema también interesante en tu respuesta, me pareció interesante esto del mensaje, ¿no? De que se debe de cuidar también el mensaje, porque
pues tal parece que lo que se inunda a partir del gobierno hacia los medios es de propaganda, ¿no? Y no necesariamente mensajes de utilidad para el público. Ahí, en ese sentido, ¿ha habido avance en este gobierno en cuanto a, en realidad, utilizar los espacios publicitarios oficiales para dar información de utilidad? Pues ha habido poca, y por ejemplo nosotros el año pasado, que fue pues cuando entró la pandemia a México y el mundo, pero en específico a México, hicimos un estudio de qué tan efectivo, qué nivel de eficacia estaba teniendo los distintos gobiernos, tanto locales como el federal, para llevar este tipo de mensajes, sobre todo en temas trascendentales como fue todo el contexto de la pandemia, ¿no? Y identificamos pues que había carencias, se quedaban cortos los esfuerzos de las distintas administraciones, justamente porque los esfuerzos no eran suficientes para llevar bien los mensajes a las distintas sociedades. Y principalmente donde hubo un poco más de rezago fue justamente en las sociedades, en comunidades indígenas, porque los mensajes que se llevaban a cabo no estaban en el idioma o en el formato más asequible, más adecuado, amigable para estas personas, ¿no? Porque a lo mejor no hablaban español, porque no tienen internet, no tienen aparatos o dispositivos electrónicos para consultar la información. Claro. Entonces, también lo que hemos visto es que este gobierno pues ha puesto más énfasis en los medios de comunicación más tradicionales, y la comunicación ha sido muy dirigida a través de las redes sociales. Como que no ha diversificado del todo y del tanto en otros medios y formas de comunicación. Entonces esto también tiene un impacto en el ejercicio del derecho de acceso a la información de la sociedad. Ricardo, y finalmente nos quedan 2 minutos. Y yo sé que dejamos para el final un tema que es prioritario, que es la revisión de la Ley General de Comunicación Social. ¿Cuál es la propuesta del artículo 19? Pues afortunadamente la semana pasada, el 8 de septiembre, la Suprema Corte nos otorgó el amparo, artículo 19, donde se declara inconstitucional la Ley General de Comunicación Social. Esto abre un área de oportunidad justamente para que en el siguiente periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión tenga una nueva oportunidad para legislar correcta y debidamente apegándose a los criterios constitucionales y a los estándares de publicidad oficial, libertad de expresión y derecho a la información. La propuesta o lo que hemos empujado nosotros desde el artículo 19 desde hace años, uno, pues tenemos una iniciativa ciudadana que presentamos en el 2018, que la hemos propuesto para que se considere junto con las diversas iniciativas que se lleguen a presentar, que se considere para su discusión y que también el proceso legislativo se lleve a cabo bajo un modelo de parlamento abierto, que considere diversas voces, que sea abierto, inclusivo, democrático, plural, y justamente pues que el Congreso de la Unión haga caso justamente de la sentencia de la Suprema Corte, a los argumentos vertidos por nosotros y a los criterios ya preestablecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la regulación de publicidad oficial. Todo eso para pues poder tener una ley que se apegue justamente a los criterios establecidos por la Constitución. Muy bien. Pues Ricardo, muchísimas gracias. Estaremos esperando, por supuesto, estas fechas y ver qué fue lo que sucedió y muy atentos al tema. Te agradecemos muchísimo y tanto a ti como a Artículo 19 que hayan estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y cuando quieran estamos aquí para... Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo Reyes, del programa de Derecho a la Información de Artículo 19 estuvo con nosotros. Son las 9:47. Vamos a la pausa, volvemos ya. Contextos. El programa